La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les mencionaba, va a ser una noche de aventura, una noche en la cual pues tenemos un gran amigo, investigador, arqueólogo profesional, y bueno, pues vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México, donde se encuentra en este momento, ni más ni menos que Eduardo Ramos. Eduardo Ramos está con nosotros en esta noche. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros esta noche en el programa y le agradecemos mucho por su tiempo de pues desvelarse con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por invitarme y para poder ser accesible con el público y tener un poco más de conocimiento. Claro que sí. Pues estábamos platicando esta tarde, hablando acerca de lo que es la arqueología y me estaba comentando algo muy interesante, Eduardo, de que a veces toda esta información que ustedes manejan pues queda entre ustedes, entre arqueólogos, entre las personas que estudian todo esto, y a veces esta información no sale al público o no es accesible al resto de la población, ¿no es así? Claro, lo que buscamos ahora es que esos seminarios y ponencias que se dan en las universidades, en áreas donde el público no tiene acceso, uh-huh. Estamos tratando de hacer pequeños seminarios para el público en general, llevar estas conferencias a las escuelas, llámese la preparatoria, secundarias, ajá. Y utilizar un lenguaje más agradable para el público y que nos entienda y no usar términos más rebuscados que nos permite más tener un contacto directo con ellos. Claro, porque uno pues conoce nada más lo que viene en los libros de texto, por ejemplo, claro. O lo que el maestro le comenta a uno, o lo que llega a ver un documental, pero pues me imagino que hay más información que lo que uno ve en esos medios, ¿no? Lo que ha variado ahorita es en cuanto a la historia desde la época prehispánica por los nuevos descubrimientos que se hicieron en 1990-95, uh-huh. Se cambiaron nuevas visión de lo que fueron los grupos prehispánicos. Okay. Fue un megaproyecto, sí. Que se abarcó desde la parte norte hasta la parte sur. Uh-huh. Todos los sitios arqueológicos se excavaron. Sí. Y nos viene a dar como resultado que hubo diferentes, reuniones entre diferentes grupos, llámese mayas, teotihuacanos, zapotecas, que tuvieron reunión ellos en varias áreas piramidales para poder corroborar, ordenar los que son los calendarios. Okay, Por ejemplo, en Xochicalco se reunieron varios sacerdotes que tenían el conocimiento de los dos calendarios, el calendario solar, uh-huh. que es de 365 días, uh-huh. y que está asociado a la agricultura, y el calendario ritual, que es de 260 días, que se llama Tonalpohualli, okay. y que funcionaba para realizar sus actividades rituales y para poner los nombres en la época prehispánica y realizar también estos ritos para sus dioses específicamente. Entonces, este calendario de 260 días está asociado a los días que ellos tenían durante esa época y relacionado con el embarazo de la mujer, que dura más o menos 260 días precisamente. Lo relacionaban al embarazo de la mujer entonces. Claro, y con la luna. Este calendario está asociado al aspecto femenino. Ahora, vamos a conocer un poquito de usted, Eduardo Ramos. Sí. ¿Por qué fue asignado, o fue ese interés de la arqueología? ¿De dónde es originario usted, Eduardo? Yo soy originario
de Villa Comalchitlán, Chiapas, de la costa de Chiapas. Oh, ok. Es un lugar, recuerdo cuando era chamaco, bajaban todos los indígenas a la costa. Sí. En la costa, como hay gente ya más, digamos, mezclada, más mestiza, entonces de niño veía cómo esta gente de las poblaciones de la costa maltrataban, insultaban a los indígenas y los trataban como animales, y sobre todo cuando yo iba al río y todo miraba objetos arqueológicos, y esto me empezó a llamar la atención, y de buscar el por qué estos restos materiales y por qué la gente, digamos, discriminaba a los grupos étnicos. Esto me llamó mucho la atención, y por eso que a partir de ahí me incliné por la antropología. Interesante eso. Y bueno, pues estuve en Rusia estudiando también, ¿verdad? Claro, terminé la prepa, estudié un año arqueología, me salió esta beca para irme a estudiar a la Unión Soviética, estuve 6 años, estudié historia, regresé a mi país, continué la arqueología, a partir de ahí, terminada la carrera, tuve que irme a trabajar saliendo hacia lo que es la zona maya, entre Comalcalco, Campeche, toda la buena parte de la zona maya. Ajá. O sea, ustedes les asignan las áreas. Sí, nos asignaron la área. Ya posteriormente que ya uno va agarrando tablas, va viendo qué tipo de cultura le gusta más, uno se especializa más, digamos, ya puede ser uno mayista, uno en el área zapoteca, otros en el área teotihuacán, otros en el área mexica, en fin, pero yo casi estoy entre el área, digamos, maya y teotihuacana. Maya y teotihuacana. Sí. Ahora, ¿cuál es el campo de trabajo de una persona o de un joven que piensa estudiar arqueología? ¿Hay bastante trabajo? ¿Hay mucho que hacer en México? Bueno, en México tenemos más de 25,000 sitios arqueológicos para más o menos 1,000 arqueólogos que hay. Una área arqueológica o una zona arqueológica necesita, por ejemplo, Teotihuacán necesita más de 30 arqueólogos y ya vemos como 4. Para la zona de Palenque se necesitan unos 30 arqueólogos y habrán como 6 o 7 arqueólogos. Eso es uno de los problemas que tenemos, que hay saqueos arqueológicos en el cual llegan helicópteros, parten en mitad de las pirámides y se llevan las estelas, se llevan, en fin, todo esa riqueza que tenemos histórica en nuestro país. Por eso cuando encontramos un sitio arqueológico no lo manifestamos por los saqueadores profesionales que hay y venden estos productos muy carísimo. Un objeto pequeño puede valer en el mercado negro $50,000. Un objeto pequeño, original, maya o de cualquier cultura. Maya, pero que sea de jadeíta, piedra verde, serpentina, es decir, debe ser algo también que veamos. Todo es interesante, es importante en la cultura, claro, de los objetos, pero hay unas piezas que son increíbles y esas son las que valen muchísimo en el mercado negro. Entonces, actualmente está asignado al área de Teotihuacán, ¿no? A la zona de Teotihuacán. Sí, esta área sabemos que inicia en el 300, 400 antes de Cristo, pero tenía ya contacto, digamos, como eran unos grupos, unas aldeas, con la costa del Golfo, los olmecas. Los olmecas es la cultura que le llamamos madre de las primeras de hace más de 3,000 años. Más de 3,000 años los olmecas. Claro, más de 3,000 años, que ellos conforman un grupo sacerdotal en el cual participan creando una sociedad digamos, en las zonas bajas de las tierras de Tabasco y en la parte norte de Veracruz. Sí. Que esas grandes piedras que ahora que conocemos como las cabezas colosales, las trajeron y las arrancaron esas piedras y las moldearon desde las montañas de los Tuxtlas. Hay que imaginarse y meterse al mundo mágico de ellos, cómo trasladaron, como es una zona pantanosa, donde cualquier piedra se sumergía, me imagino que ellos utilizaron morillos de madera para poder transportar estas grandes piedras basálticas y posteriormente darle el acabado y darle, digamos, una figura de sus grandes sacerdotes, porque sabemos que tiene yelmos, cara más o menos, nariz ancha, los labios, digamos, gruesos, un poco como africanos, pero digamos la textura para el área del sureste, la gente es así un poco adiposa, por las condiciones climáticas también tiene que ver, no es que sean africanos como tal, sino porque en el área del sureste la gente es más pequeña, más gordita, los ojos un poco más almendrados, eso se habla porque ya somos sedentarios. Cuando somos nómadas, la gente
tienen el cráneo más largo, son más altos, porque su dieta es más variada, su visualidad es más amplia. Mientras más sedentario, se nos atrofia más las cuestiones musculares, es decir, cambia nuestra percepción de la vida. Sí, porque básicamente se habla mucho de que tienen facciones negroides, ¿no? Claro. Y se habla mucho de posiblemente un encuentro entre culturas africanas y los olmecas. Aunque sí tenemos evidencias a partir de la conquista que llegaron grupos de la parte asiática de las islas aleutianas y todo, donde como no tuvieron ese contacto, sabemos que existieron grupos pequeños, pero sí sabemos que llegaron grupos asiáticos a través de los mares. Posiblemente pudo haber habido esa relación, porque sabemos que en aquella época también los continentes no estaban tan lejos, o por ejemplo esto de pasar Alaska por parte del estrecho de Bering hacia América, pues es factible. La profundidad en aquella época era de 40 metros, los hielos eran gruesos, podía haber ese paso por esa región, como lo tenemos para el río Grijalba, que es Tabasco, que son 40 metros de profundidad por medio de canoas que ya tenían conocimiento la gente. Por supuesto que puede uno transportarse de esa manera. Eduardo, déjame rapidísimo ir a la pausa. Regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, correo electrónico pueden escribirnos también, desveladomayor@gmail.com. Continuamos con Eduardo Ramos. Está con nosotros en esta noche Eduardo Ramos, arqueólogo profesional, pues hablándonos de estas cosas siempre interesantes. Eduardo, ¿estás ahí? Sí. Porque hasta la fecha, pues yo creo que la única teoría que se cuenta como un hecho es el cruce por el norte, ¿no? Por Siberia. Sí. Y se habla de que posiblemente chinos y otras culturas pudieron haber llegado por el mar. Por supuesto que sí, no lo descartamos. Yo digo que tenemos hasta, por ejemplo, cuando nacemos en la parte de la espalda arriba de las pompas, tenemos ese lunar tipo clásico asiático. No lo podemos negar que somos de ascendencia asiática, eso sí. Entonces, por lo tanto, pudo haber sido un grupo. Claro que estamos en pañales todavía en descubrir ese eslabón que es lo que, de dónde procedemos, pero yo me imagino que sí. Aparte de la parte de Alaska y todo, pudo haber llegado otro grupo también, no lo descartamos también. Ahora, hay una teoría, o no sé, se conoce como arqueología prohibida. Sí. Aquí en los Estados Unidos hay una serie de arqueólogos y antropólogos que han sido, por ejemplo, enfriados o aislados porque encuentran ciertos tipos de objetos o cosas que están fuera de lo que es la historia normal de la humanidad, ¿no? O la historia oficial. Sí. Entonces, los arqueólogos de línea dura, sí. Cuando llegan a tener esta información de que otro arqueólogo ha encontrado algo extraño o fuera de tiempo, pues los aíslan o los enfrían, ¿no? Entonces, claro. Eso sucede en México. ¿Ha habido cosas que se han encontrado que están fuera de la línea de tiempo conocida? Lo que sucede es que como es un grupo que, digamos, como somos muy pocos los arqueólogos, no hablo como antropólogo, antes de ser arqueólogos somos antropólogos. Sí. Y llevamos un tronco común y posteriormente elegimos arqueología, antropología física, etnología, antropología social. Pero, por ejemplo, entre arqueólogos somos, digamos, nos conocemos todos por lo mismo de que somos un grupo determinado y que la mayoría habla que para poder investigar debemos utilizar una metodología científica. Claro. Pero yo no dudo de que cuando se les cierra la puerta a otros compañeros, cuando hablan que encuentran otro tipo de objetos, esto crea, digamos, el señalar, digamos, a esos arqueólogos de encerrarlos, no darles trabajo, pero no es eso, sino al contrario, creo que ya se está abriendo ese espacio de que uno puede encontrar cosas. Puedo decir que muchos arqueólogos, aparte de trabajar metodológicamente, también hace sus salmos, sus rezos y todo, porque esto es parte, nada puede caber dentro de ahora nuestra mentalidad, que todo puede entrar dentro de un espacio que nosotros le llamamos arqueológico. Puede meterse siempre unas cosas que nos permite conocerlo, pero
Antes sí se señalaba, se determinaba quién podía entrar a ese club y quién no. Ese es un problema que el señalar implica, es decir, hacerlo a un lado. Y creo que ahora se ha estado cambiando la visión general de estos aspectos. Eduardo, para no salirnos de mucho del tema, vamos a lo de Teotihuacán. El trazo de estas ciudades es perfecta. Las pirámides son increíblemente construidas con una perfección y una ingeniería que uno se queda asombrado, ¿no? Claro. El tamaño de estos edificios, la perfección de su construcción, cómo estas civilizaciones o estas culturas antiguas pudieron tener este tipo de tecnología en aquel entonces. Sí sabemos que aparte de Teotihuacán, las ciudades más grandes en Mesoamérica están orientadas de norte a sur, Ajá. es decir, con las Pléyades, con una inclinación de 17 grados hacia el este, lo que tiene exactamente las pirámides de Egipto. Uh-huh. Cuando la diferencia de culturas son más de 3.000 años, digamos, cuando termina Egipto, Teotihuacán viene a surgir más de 3.000 años después. Sí. Es increíble que el género humano haya aprendido, haya conocido y haya transformado su medio ambiente. En el momento en que transforma su medio ambiente, se crea el género humano, es decir, el hombre. Uh-huh. Por lo tanto, la traza y la simetría que tienen es increíble, que está orientado de norte a sur por estas Pléyades y de este a oeste con la orientación de donde sale el sol. A partir del 21 de marzo, que es el equinoccio de la primavera, Uh-huh. es cuando ellos empiezan a ver, digamos, el trazo de la cuestión de las lluvias, de las estaciones, y que conocían todavía el movimiento de Venus a partir de sus 575 días que tiene ese movimiento Venus. Entonces, ¿con qué lo ubican? Con sus deidades. Mucha gente dice que eran culturas todavía primitivas, cuando lo estamos observando que son culturas que debemos de aprender. Por ejemplo, ha llegado cementos Cruz Azul, cementos toltecas, de que están hechos los pisos. Son pisos que vemos exactamente ahorita, de hace más de 2.000 años, como si estuvieran nuevecitos. La pintura es increíble. Es decir, entre más pulimos la pintura que son hechos de minerales, Sí. brillan más. Es decir, no contaminaban. Si nosotros aprendiéramos un poco de ellos, avanzaríamos muchas cosas, porque planificaron sus casas de norte a sur. Por muy humilde que fuera una casa, estaba orientado de esa manera y con una desviación hacia el oeste, es decir, no al norte magnético, hacia el oeste, con ese 17 grados. ¿Por qué? Porque la inclinación de la Tierra era diferente, pero ellos lo ubicaban de esa manera. Entonces, todas las culturas, para mí, cada vez que excavo, aprendo, tengo más preguntas y me siento más ínfimo en el conocimiento de esta gente. Ahora, esta cultura teotihuacana ya había desaparecido cuando los aztecas pasaron por ahí, ¿no? Por supuesto. El nombre de Teotihuacán se lo ponen los aztecas, es decir, 600 años después de que fue abandonada la ciudad, llegan los aztecas y le ponen Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Llegan, Moctezuma llega a hacer sacrificios en la parte superior de la pirámide del Sol, que es una pirámide truncada, eso sí hay que entenderlo. Las pirámides de Egipto terminan en punta, las de Teotihuacán terminan truncadas porque en la parte superior, siempre en todas las pirámides, existía un altar en el cual se realizaba un evento ritual. Por lo tanto, aquí Moctezuma hacía sus, sacrificios, llegaba porque para él era la ciudad más sagrada, como ahora lo tenemos para la Basílica de Guadalupe, que toda la gente llega a la Basílica de Guadalupe. En la época prehispánica, todos los grupos que coexistieron, es decir, que tuvieron relación con Teotihuacán, los mayas, los totonacos, los zapotecos, los mixtecos, los huastecos, iban a Teotihuacán porque es la ciudad más grande. Encontramos ahí barrios completos de oaxaqueños, de zapotecos, de totonacos y pinturas, es decir, una ciudad cosmopolita, y que imagínate que llegaban haciendo peregrinaciones por toda la calzada de los muertos y yendo con esa armonía, es increíble. Y todavía en el templo de Quetzalcóatl, si uno aplaude en la parte central, se escucha el sonido del quetzal como si estuviera en la selva. Es el sonido más antiguo que conocemos en Mesoamérica. Si aplaude uno enfrente de la escalera, ajá, y se escucha el sonido del quetzal. Es increíble, ¿eh? O sea, hicieron un efecto de sonido. Un efecto de sonido increíble. Y si está uno hablando, digamos, a 600 metros con una persona, digamos, tú estás solo atrás de la pirámide del templo Quetzalcóatl, y está pasando una persona, digamos, en la calzada de los muertos que está a 600 metros, Ajá.
se escucha como si estuviéramos hablando tú y yo cerquita. Es Ah. increíble la manera cómo tiene ese eco, y me imagino que se han de haber perdido muchas cosas, pero poco a poco vamos ahorita lo más interesante en el templo de Quetzalcóatl, que se acaba de colapsar en la parte donde se aplaude, una fosa donde posiblemente podamos ahorita encontrar unas ofrendas sumamente increíbles. Lo que pasa es que no hay dinero y no se puede, está parado esta investigación, pero sí se ha visto que es un pozo de más de 13 metros, el numeral 13, que es para la época prehispánica de buena suerte, para los europeos es de mala suerte. Entonces, y las 13 escaleras en un altar, que son 4 por 4, nos da 52, que eran el 52, lo que es el fuego nuevo. O sea, que era el siglo de ellos, ¿no? El siglo de ellos, como para nosotros es 100 años, pues. Ajá. Y el promedio de vida, para aquella época, estoy hablando en la época, el auge de Teotihuacán era de 40 años, es decir, 200, 400 después de Cristo, es el auge de Teotihuacán, el esplendor. Entonces, y el promedio de vida en aquella época era de 40 años, ya posteriormente fue de 50, fue subiendo, porque fue, digamos, apropiándose el hombre del alimento, es decir, dominando muchas cosas de la naturaleza. Ya para los aztecas ya empiezan a vivir 100 años, más o menos, 150. ¿Cuál fue el promedio de habitantes en Teotihuacán en su época de esplendor? Muchos arqueólogos dicen de 150,000 a 200. Por lo que hemos excavado ahora, pienso que son de 400,000 personas. Con respecto a Europa, nosotros estábamos adelantados 200 años. Ahora estamos al contrario. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo y conocimiento que teníamos era increíble. Europa, para tener 400,000 nunca lo pudo haber tenido por la cuestión urbanística. Es decir, toda la construcción arquitectónica, Europa no tenían desagüe, es decir, si vomitaban, orinaban, etcétera, se estancaba el agua, había mucha epidemia. Y en Teotihuacán observamos, distribuían el agua, sacaban las aguas negras, tenían aguas para recibir aguas limpias. Era increíble el patrón de asentamiento que hemos encontrado en Teotihuacán. Ningún grupo europeo lo pudo haber tenido. ¿Es cierto de que por la Avenida de los Muertos era agua y que por las noches se reflejaban las estrellas? Lo que sí sabemos de que en el momento en que llovía y quedaba húmedo, me imagino por la manera en que absorbía, como es la calca que tenemos ahí, y se llamaban espejos de agua. Estos espejos de agua, claro que reflejaban parte del universo, pero sí, digamos, es una calzada inclinada más de 19 metros de norte a sur, es decir, donde está la pirámide de la Luna hacia donde está el templo Quetzalcóatl, es una inclinación natural que aprovecharon los teotihuacanos, y que sí al llover se ve preciosísimo, digamos, cómo va viéndose ese espejo. Yo sé que hay unas partes donde caía el agua, se escuchaban cuestiones de ruidos musicales, porque lo hemos observado en muchas cosas. Fortuitamente se han encontrado estas cosas. ¿Por qué? Porque hay veces que uno busca las cosas y no las encuentra, y de manera fortuita las encontramos. Sí, son las casualidades que a veces no son tan casualidades, ¿no? Deja mirar la pausa nuevamente, Eduardo. Regresamos contigo en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de enviarnos sus mensajes, de llamarnos. Recuerden que las líneas telefónicas siguen abiertas. En la Unión Americana es el área 562-904-4822. De la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Les digo que es una noche muy interesante. Estamos platicando en esta noche madrugada con Eduardo Ramos. Pues ahora sí que de todo un poco, ¿no, Eduardo? Sí, así es. Y nos estabas comentando acerca de la perfección de esta ciudad. Lo que estaba mirando ahorita en el internet es la pirámide me imagino que es de Quetzalcóatl, ¿no? De la serpiente emplumada. Sí. Y hay como unas pirámides pequeñas alrededor de esta. Me llama la curiosidad que son 4, 4 y 4. Sí. O sea, dan 12. Sí. Y atrás hay 3. Así es. ¿Será esto la Trinidad y los 12 apóstoles o tendrá algo que ver con...? No sé, me llama la curiosidad de eso, que sean 12. 4, 8 y 3 atrás serían 11. ¿No es así? Aquí veo 4 a la derecha, 4 a la izquierda y 4 enfrente. Ajá, serían 12. Y atrás hay 3.
16. Serían 15. 15, perdón. Aquí lo que observamos es que son pequeños altares. Ajá. En ese pequeño espacio de la ciudadela del templo de Quetzalcóatl pueden caber más de 60,000 personas. Esas 60,000 personas, imagínate, cada altar servía y funcionaba para cada sacerdote. Ajá. Y el altar central llamado Momoxli, entonces serían 14. ¿Cuánto dijimos de los altares? Altares son 15 aquí. 15. 16 con la que encontramos en la parte central. Okay. Serían, digamos, más de 60,000 personas haciendo ceremonias al unísono, es decir, al mismo tiempo. Uh-huh. Y encontramos en la parte frontal, digamos, de este Momoxli, altar principal, 2 pirámides. La pirámide del templo de Quetzalcóatl que está atrás y otra que está al frente, es decir, parece que hay un movimiento sacerdotal en el cual hay esa lucha por el poder y deja de funcionar los sacerdotes que creían en Quetzalcóatl de manera mítica, es decir, Quetzalcóatl significa serpiente emplumada o serpiente de luz, es decir, Quetzal es ave de luz o plumas, Uh-huh. Coal, serpiente, es decir, serpiente de luz o de conocimiento. Uh-huh. Por lo tanto, porque es la que da la pauta para todos los grupos, ningún grupo, ninguna pirámide en todo México deja de tener a Quetzalcóatl como el origen y la pauta que da para el conocimiento. ¿Y quién sacó Quetzalcóatl primero? Quetzalcóatl lo tenemos en evidencia en la parte también con los ¿Olmecas? ¿Perdón? Con los olmecas, que es la cultura más Sí, antigua. hay una transición porque el dios más antiguo que hemos visto aquí, la deidad más que nada, no Dios, es Huehueteotl. Huehueteotl lo tenemos en Cuicuilco, que nos hablamos más de 2,000, 3,000 años, que son coetáneos con los olmecas. Ajá. Y encontramos figuras en honor a Huehueteotl, el dios del fuego o el dios del hogar. Lo que estamos hablando aquí es que son 4 deidades que conforman los 4 elementos, el agua, tierra, viento, ¿y cuál sería la otra? ¿Se me va? Fuego. Fuego. Entonces son deidades que conforman los 4 rumbos, que tienen 4 árboles, que tienen 4 dioses, que tienen 4 colores y que conforman la armonía y que conforman la etapa del hombre, desde la niñez hasta la vejez, desde las 4 enfermedades también. Es decir, que nos habla de norte, sur, este y este. Es decir, que todo para los grupos antiguos, que nada existe fuera de, todo es armonía, que existe la unidad. Para que exista una cosa necesita existir su contrario, el día, la noche, lo frío, caliente, lo bueno, lo malo, el día, la noche. Es decir, nos está hablando de esa armonía dialéctica, una gente con un conocimiento increíble, que aunque yo estoy seguro de que hable de manera dialéctica, que Marx y Lenin, no, esta gente lo hablaba de manera dialéctica, es decir, sabía y conformaba con conocimiento de causa todo lo que se movía en el universo. ¿Qué fue lo que causó la salida de los teotihuacanos de Teotihuacán? Tenemos varias teorías, pero las más cercanas son que posiblemente llegaron grupos ajenos a Teotihuacán y la misma población ayuda a estos grupos y queman la ciudad, porque sabemos que hay varias casas en Teotihuacán donde vivían los grandes señores y están totalmente quemadas, tenemos las evidencias. Uh-huh. Lástima que a veces la gente no tiene acceso a eso, al público, que a mí me da pena, a mí me gustaría meter, a veces me da gusto meter a la gente que vea por qué quemaron las casas, cuáles fueron los motivos, pero hay veces que me ha tocado que a veces meto muchas personas y por ahí pone a alguien, aquí estuvo fulano de tal. Ese es uno de los problemas que me ha obligado a no meter más personas a esos recintos, digamos, privados, donde no, para que a mí me gustaría mostrarle toda la cueva, lugares mágicos que la gente debe de conocerla, pero por uno pagan todos, dicen, pero no creo en eso también. Ajá. Bueno, entonces, para no irme tan lejos, la ciudad fue incendiada por grupos que llegaron ajenos y que la gente se levanta dentro de su grupo sacerdotal. Otra es que
es tanto la necesidad de estas 400,000 gentes que están viviendo en barrios completos orientados de norte a sur y de este a oeste, y que van degradando el medio ambiente, lo van haciendo desérticamente, y eso hace que se vayan a otro lado, pero la más probable es la primera, que mucha gente se haya levantado en contra de sus grandes gobernantes, y la gente que viene y ataca, bueno, pues conforman este movimiento grande, y que huyen, muchos se van a la parte sur, lo que conforman parte de la zona maya. La zona maya se extiende como territorio, cae Teotihuacán, viene posteriormente los toltecas, es decir, gente descendiente de los teotihuacanos, gente que encontramos en Xochicalco, es decir, se diseminan muchos grupos, pero los grandes señores es lo que no sabemos, esa es la mayor incógnita, ¿dónde están la mayoría de los grandes sacerdotes? Eso es nuestro problema, porque los grandes sacerdotes, cada vez que los encontrábamos todos sus utensilios. ¿Dónde están? No sabemos. Ese es otro problema. O sea, que hasta la fecha no se han encontrado los entierros de estas personas. O sea, no. Hemos encontrado, por ejemplo, en estos barrios que encontré más de 1,500 entierros por ejemplo, de artesanos que se les ponen su costumbre funeraria era enterrarlos dentro de sus cuartos, abrirla en forma de fosa. ¿Te das cuenta en tu área habitacional donde tú duermes? O sea, en la recámara. De la recámara. Es decir, abrían dos fosas, si moría, digamos, un artesano y tenía 5 personas a su disposición, y cuando él muere, decapitaban a los 5 personas que le estaban trabajando para acompañarlo al inframundo, es decir, los decapitaban, depositaban primero al personaje a la parte profunda, y arriba depositaban los cráneos con todos los utensilios con el cual trabajaba esta persona, si era artesano, todos sus utensilios y algunos trabajos que quedaron en proceso, pues. Entonces, y lo sellaban muy bien, que no apestaban ni nada, y volvían a continuar, es decir, compartían con sus mismos parientes, eran áreas de parentesco cada barrio que existía en los 4 rumbos del universo. Y entonces los trabajadores también les daban cuchillo. Claro, otra cosa, pensábamos nosotros que los trabajadores vivían en la periferia, no, vivían controlados por los mismos sacerdotes, es decir, eran 4 barrios, y en la parte central estaban los sacerdotes, donde nada más arquitectónicamente eran de 60 por 60 metros, donde nada más tenían que era una sola entrada y una sola salida, donde los trabajadores hacían todo su proceso y ellos controlaban todos los productos que le daban los trabajadores y les entregaban después, por supuesto, ya transformados los productos, pero controlaban ahí mismo a los trabajadores, y también tenían esa costumbre funeraria. Por lo tanto, no existía el panteón. El panteón ya viene a ser después de la conquista, donde ya el conquistador ya le llama panteón a un espacio donde depositan a todos los cadáveres. O sea que ellos no tenían problema de fantasmas en casa, ahí tenían a sus muertitos abajo. En absoluto, y nunca retaron a la muerte, al contrario, compartían con sus familias, sus parientes, sus hijos. La costumbre para enterrar a los niños era depositarlo en platos de 20 o 30 centímetros, ponían al bebé y le ponían otro tapaplato, y los metían. Esos son entierros primarios. Cuando los encontramos más de 1,000 años después, se llaman entierros primarios. Ya secundarios, cuando depositaban al niño y abrían la misma fosa después de un cierto tiempo y depositaban otro cadáver encima de. Ok, utilizaban otra vez el lugar. El mismo, sí, como lo hacían para Oaxaca. Oaxaca, sí, en Monte Albán movían los huesos, los movían hacia atrás y venía otro personaje, depositaban. Así era, de una manera reciclable, ¿no? Pues digo, es buena idea, y se ve que no tenían problemas en absoluto morales de decir el muertito o algo, ellos no daban importancia al cuerpo. Entonces lo interesante es que nos metamos al mundo mágico de ellos y vamos a entender muchas cosas, muchísimas cosas que nos va a ayudar a abrir, ahora sí, nuevas formas de ver a nuestra época prehispánica y de vernos a nosotros mismos y darnos una identidad. Pues la identidad es lo mejor. Sí, por eso para nosotros es importante que nos enseñes, que nos platiques de todas estas situaciones interesantes. De esa manera sabemos pues de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Vamos a tener que hacer la pausa nuevamente, Eduardo, pero regresamos contigo en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana
partes de la República Mexicana. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros se encuentra Eduardo Ramos. Así es, platicándonos pues de esta cultura teotihuacana, una de las culturas más enigmáticas, ¿no? Y por eso mismo, pues no sabemos, ¿no? Realmente cómo fueron ellos en realidad, digo, qué es lo que comían, cuál era su relación entre la familia, cómo se manejaban ellos como sociedad, no sé, hay muchas preguntas respecto pues a lo que es la cultura, o que lo fue la cultura teotihuacana, Eduardo. Claro, esta gente sobre todo vivía en barrios donde eran de 60 por 60 metros, donde era una sola entrada y salida, donde hacían sus ceremonias, donde tenían baños, tenían temazcales donde se bañaban con estas hierbas olorosas, increíbles, que se están utilizando todavía ahorita en Teotihuacán, Sí. se está poniendo en práctica para la gente que quiera, digamos, tener esas experiencia, para ¿no? limpiarse. Sirve mucho para todo. Y comían desde animales, yo pienso hacer aquí por medio del consulado, hacer una exposición fotográfica artesanal y gastronómica. La comida prehispánica es increíble porque es nutritiva, es a través de insectos. Si nosotros, la gente piensa que la comida de insectos es para la gente pobre, no, es una comida súper nutritiva que puede alimentarse uno bien y no puede subir uno de peso porque lo está alimentando lo que necesita el cuerpo. Ajá. Entonces empezamos con los escamoles, que son gusanos, escamoles que son los huevecillos de la hormiga, gusanos de maguey, rojos o color blanco, o caracoles, o chapulines, con la bebida tradicional, el octli o el llamado pulque actualmente. Ajá. Es decir, esas comidas en verdad nos ayuda porque tienen mucha proteína y es lo que están haciendo la UNAM de ver por qué en la época prehispánica la mayoría de la gente no era obesa, porque no tenían muchas enfermedades. Claro, tenían lo de lo común que la gente puede tener, pero esto nos puede ayudar que entre una dieta tengamos variada, nos puede ayudar hasta en la cuestión mental, en la cuestión de ver las cosas de la vida. Entonces, la vida cotidiana vivían en familias, hacían sus ceremonias, se casaban, a veces hacían, digamos, relaciones entre otras familias, porque era también exogámica, no solo, endogámica es dentro de un grupo, exogámica es cuando con otro grupo tú tienes relaciones y casabas a tus hijas. Los hijos, por supuesto, se dedicaban a ir a cazar, las mujeres hacían sus tortillas, practicaban la cuestión de caza y recolección, por supuesto. Tenían una economía basada en la agricultura, creían en muchos dioses, practicaban también, digamos, la antropofagia. La antropofagia, solamente los grandes sacerdotes, voy a hablar esto de la época con los aztecas, el de comer carne humana de manera ritual. Ese es otro de los elementos. Tenemos que vendían desde chile, tomates, jitomates, calabazas, el maíz silvestre que se ha descubierto hace más de 2000 años en unas cuevas de Puebla, en Coscatlán. Y bueno, domesticaron el perro, también el perro se comía el famoso escuintli. Por eso a los niños se le dice escuintli, fue una derivación, pero el escuintli se les cebaba, se les engordaba y se comía también como el jabalí, el armadillo, los patos, arnés, en fin, muchísima comida con mucha proteína, por supuesto, y lo que nunca faltó fue la tortilla que se hizo precisamente, vean que tiene la forma del color del sol, precisamente como culto a la fertilidad, tiene la forma del sol, precisamente la tortilla tiene forma de círculo, ¿no? Y que son 7 colores también del maíz, así como el arco iris, desde negro, azul, verde, azul morado, increíble también, y que es una dieta variada. La dieta variada siempre va a ayudar mucho a que la gente viva mejor, ¿no? Claro, no, sí, yo creo que es algo impresionante eso de la alimentación de estas culturas. Y
Eduardo, la relación entre familias, ¿el hombre nada más se podía casar con una mujer o cómo era la situación con los teotihuacanos? Bueno, aquí se parece un poco como los países árabes. Si tú estás en un estatus muy alto, sobre todo en la época prehispánica, por ejemplo, más sencillo, Moctezuma. Moctezuma, como era gran señor, tenía un gran poder, tenía a su disposición más de 1,000 personas. Ajá. Y logró tener 1,500 concubinas. Tenía eunucos para que cuidaran a sus concubinas, es decir, personas que eran castradas. Sí, para que no hubiera ninguna movida por ahí. Exacto, ninguna movida chueca. Ajá. Aparte tenía su mujer principal. Uh-huh. Logró tener, eso lo sabemos por los códices y los cronistas, logró tener más de 120 mujeres embarazadas al mismo tiempo. Tuvo muchísimos hijos. Me imagino. Entonces, utilizaban en la época prehispánica también para poder tener muchas relaciones, cuestiones afrodisíacas. Pues sí, imagínate, para tener tanta fuerza, ¿qué es lo que usaban, no? Bueno, como ejemplo te digo, utilizaban uno que se llama la Mazacoatl, o esta serpiente llamada popularmente la Mazacuata, que tiene una connotación fálica, que la gente dice, te voy a dar tu Mazacuata, es decir, Mazatl es venado, Coal, serpiente venado, ¿por qué? Porque esta serpiente tiene cuernitos. Entonces la gente le quitaba los cuernitos a la serpiente, lo molían en un molcajete y se lo untaban en la espalda, y podían tener relaciones con más de 10 mujeres. El Viagra se quedaba chiquito. A ver, ¿cómo? Aquí me está diciendo que ¿cuál es el nombre de la viborita? Se llama Mazacuata, popularmente. Todavía existe en México la Mazacuata, que tienen cuernitos. Y entonces los cuernitos los molían. Se los quitaban a la serpiente, Ajá. los molían bien, después lo untaban en la espalda y podías tener relaciones con más de 10 mujeres. Uh-huh. Así es que imagínate lo que no utilizan. Y eso lo encontramos con una figura relacionada con Quetzalcóatl llamado Yolot. Es que cada dios tiene una, ¿cómo decir? Se convierte en otra deidad. Es decir, tiene diferentes significados. Ajá. Entonces Yolot lo encontramos en esta excavación reciente que lo hicimos en Teotihuacán, que está asociado hacia el oeste. Venus, Quetzalcóatl se puede llamar en el amanecer Tlahuizcalpantecutli, quiere decir Venus del amanecer, y en el atardecer Xolotl, quiere decir perro. Por lo tanto, él está asociado también a la fertilidad, que tiene el pene erecto y está eyaculando. Esa en pintura lo tenemos muy bien. Es decir, estamos hablando de la fertilidad desde la época prehispánica. O sea, eso está en pintura ahí en una de las pirámides. Sí, lo acabamos de descubrir, no tiene mucho, lo estamos publicando por medio de la UNAM y el Instituto de Antropología sobre las pinturas murales que hemos localizado. Entonces se llama la pintura mural en Teotihuacán. O sea que no eran muy, o sea, no se daban muchos golpes de pecho como ahora. Por supuesto que no. Sabemos que la gente, tenemos juegos eróticos en las pinturas murales en Teotihuacán que hablan del culto a la fertilidad, pero esos juegos eróticos vienen más de la costa del Golfo, es decir, de la parte de Veracruz, de Tabasco, donde llegan esa gente costeña y se les llamaba totonacos. Totonacos quiere decir piel quemada o costeños. Bronceados. Sí, que luego se ve porque se ve que están jugando, están agarrándose de la manita, etcétera. Entonces ya tenemos juegos eróticos desde la época prehispánica, es decir, es la vida cotidiana. Lo que hace el arqueólogo es, a través de los restos materiales, hacer y revivir cómo vivían, cómo comían, cómo dormían, cómo pensaban, cuáles eran sus dioses, cuál era su costumbre, cómo era la familia, etcétera. ¿Cómo era la cuestión de la homosexualidad? ¿Había homosexualidad en los teotihuacanos? Sí, lo tenemos, por ejemplo, para la zona maya, había una época en primavera cuando se iban los y las jóvenes hacia una montaña y ellos duraban una semana y tenían relaciones. Posteriormente llegaban para purificarse con el sol y ya se iban nada más los hombres y tenían relaciones. Parece un concepto así lo que tenían los griegos, de que tener relación con el mismo sexo era el mejor manjar para ellos. Eso es algo parecido en ese aspecto, pero desde la época prehispánica lo tenían los totonacos también en la parte de Veracruz, lo tenemos también en las partes de las costas, que es la gente más bullanguera, más alegre, es decir, entre más está uno alejado de la costa,
la gente es más seria, no tiene esa hipersensibilidad de reírse, en fin, por las mismas condiciones climáticas, pues uno varía su carácter, su modo de ver las cosas también. O sea que en el mar es uno más cachondo. Por supuesto, no lo hemos negado en ese aspecto. Ahora sí, como dicen allá en las costas, lo cortés no quita lo caliente, que es parte de la vivencia mágica religiosa, ¿no? No, es que, como tú dices, Eduardo, pues es parte de lo que es la arqueología y la antropología, pues claro, ver cómo estas personas vivían, ¿no? Claro, esa es la vida cotidiana, y lo que pasa es que en los libros a veces no lo sacan, entonces lo que hay que hacer es dar las conferencias, platicar con el público, expresar todo ese conocimiento y que no se le quede a uno, y expresarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos conociendo de la gente que vivió hace muchísimos años. Los libros dicen una parte, pero ahora lo que tratamos de hacer es que se dé de conocer, a difundir por medio de conferencias, por medio de exposiciones fotográficas, etcétera. Eduardo, vamos rapidísimo a la pausa nuevamente. Regresamos contigo para seguir platicando una noche interesante con Eduardo Ramos en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Bueno, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche increíblemente mágica, y por supuesto agradecemos a todos ustedes por seguir marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Pues seguimos platicando esta noche con un gran amigo, investigador, arqueólogo profesional, Eduardo Ramos. Está con nosotros en esta noche madrugada. Eduardo, ¿te encuentras ahí? Sí, desde luego. Oye, pues hay tantas cosas que platicar contigo, pero ¿los mayas eran cachondones también? Demasiadísimos. ¿Oh, sí? Sí, era la gente, bueno, la homosexualidad se presenta en esa área muchísimo, y la zona, es decir, la maya, que es la parte de los chontales de Tabasco y Veracruz, y la parte de Campeche, todo eso es la zona maya, que encontramos precisamente figuras fálicas también, es decir, como en el miembro viril erecto, desde los huastecos de la parte de Tampico, toda esa línea costera de la costa del Golfo. O sea que ahí eran sus buenas fiestas que hacían por ahí entonces. Por supuesto. Teníamos para los aztecas que era Xochipilli, el dios del amor o el dios de la felicidad. Ajá. También lo tenemos que usaban hongos alucinógenos, usaban una plantita que se llamaba, que existe todavía, ololiuqui. Esta planta se corta la hoja, se pone a hervir e inmediatamente se lo toma uno frío o caliente y empieza a viajar uno. ¿Oh, sí? Sí, entonces tenemos estas cosas desde que la época prehispánica, que es la vida cotidiana también del grupo, porque eran humanos. Claro. O sea que no podemos abstraernos de la realidad. ¿Las pirámides eran templos o eran sepulturas, como se piensa que son las de Egipto? ¿Qué eran las pirámides en sí? Las pirámides más que nada son representaciones de los grandes montes o de las grandes montañas, que es de donde vienen las aguas puras y divinas, de donde viene la vida. Es decir, las montañas representan eso, por eso ellos hacían de manera, como una réplica, las pirámides. Y lo vemos en Teotihuacán, el Cerro Gordo, que está atrás de la Pirámide del Sol en la parte norte, tiene la misma contexto y figura como está formada el cerro, igual lo tiene la pirámide. Entonces, ¿qué representan? Culto a la fertilidad. La montaña representa la vida, donde viene todo el agua, el líquido, y donde viven los grandes señores. Por eso es que los teotihuacanos representaron de esa manera, y de estar más cerca de sus dioses también. Eso es lo que representan las pirámides. Ahora ya nos contestaste la pregunta de por qué no eran puntiagudas, ¿verdad? No, porque son pirámides truncadas como los cerros, igual no eran como las de Egipto, donde hacían ceremonias en honor a estos grandes cerros que tenían sus nombres, por supuesto, en la época prehispánica. ¿Por qué los escalones de las pirámides son demasiado grandes, algunos de ellos? Bueno, por ejemplo, la mayoría, algunos son grandes, pero casi si nos damos cuenta, llega a veces a hacerse muy angosto. ¿Por qué?
porque para entrar a la parte principal, ya por ejemplo para la pirámide del Sol, se angosta y uno sube un poco más apoyado, porque suben de lado, no suben de frente, para no perder el respeto a la deidad que está en el altar en ese momento que van llegando a la parte superior de la pirámide. ¿Alguna vez te ha sucedido algo raro y extraño ahí en Teotihuacán? Bueno, en Teotihuacán, por supuesto, no solo a mí, a muchísimos arqueólogos les ha sucedido. Unos los cuentan, otros no, por lo mismo que andamos en diferentes actividades. Sí. Pero he visto un arqueólogo, Jesús Sánchez, que estaba en los subterráneos, donde él trabajaba desde la mañana en la tarde y en absoluto no había gente, veía sombras, le apagaban la luz, movían las cosas, en fin, algo interesante. A mí, por ejemplo, no hace mucho que entré a la cueva de la Pirámide del Sol, precisamente. ¿Hay entradas a la Pirámide del Sol? No hay acceso al público, tenemos que pedir permiso especialmente. No, pero por ejemplo, hablando de lo que hay en la pirámide es hueca y tiene... Toda la pirámide sabemos que es una masa completa, pero lo que está haciendo ahora una arqueóloga en la Pirámide del Sol, Linda Manzanilla, sí, está buscando por medio de los muones para ver si hay espacios huecos o donde se pueden encontrar entierros. Ella tiene una teoría que sí puede encontrar 4 entierros que están de grandes señores que están orientados a los 4 rumbos. Que son los que andan buscando ustedes. Sí. Ajá. Entonces, una vez entré a la pirámide, en el cual entramos con un amigo que de una manera inexplicable ha dejado de caminar. Los doctores lo han investigado, lo han visto, le han dicho que no tienen nada, y lo metimos y todo, y filmamos esa parte donde él está sentado en la silla de ruedas en la parte central de la pirámide. Está una amiga, digamos, haciendo sus salmos. Pusimos una cámara filmadora, estamos alrededor pero parece que hay un pequeño ruido ahí. Jamás se escucha ruidos dentro de la zona, dentro de la cueva, jamás. Todos los arqueólogos como Sergio Gómez, Rubén Cabrera, etcétera, que entran, jamás hay animales ahí. Es increíble que es una quietud agradable, una oscuridad sumamente inimaginable, donde uno lo tiene todo y no tiene uno nada. Pero empezamos a escuchar un grillo que dijimos que raro, porque aquí no. Empezamos... José Luis, en el momento que está en la filmación, se escucha un ruido que eso es imposible, y el guardia que está con nosotros también encienden la luz inmediatamente, y el chico que se le está filmando y todo, y la chica que está haciendo sus salmos, en cuanto ella terminaba de cantar, había una persona que limitaba todos los salmos que ella cantaba con una respiración muy profunda. Y ya después que vimos la filmación, la parte izquierda donde está el corazón, al joven se le iluminaba todo el cuerpo como centellas y todo, y se apagaba, se volvía a encender como de esas, como flachazos. Okay. Entonces es interesante ese tipo de experiencias, porque hay vivencias que uno no cree y no hay que dejarlo de creer, porque las cosas en este mundo son vivencias son oportunidades que hay que aprenderlas, conocerlas. No hay que encerrarse en su mundo mágico de que soy investigador. Creo que hay muchas cosas que uno desconoce. Claro, no, y sobre todo qué bueno que tengo la oportunidad de platicar contigo, Eduardo, que eres de mentalidad abierta, sí, y que podemos de alguna forma pues tocar a veces temas que algunos de tus colegas pues no, simplemente o no quieren dar su brazo a torcer en decir, bueno, tal vez hay algo, ¿no? Claro. Y se van más por el lado científico, lo que ellos piensan que es más sólido, ¿no? Sí, así es. Pero ¿qué piensas que hay entonces ahí en la pirámide del Sol? Sabemos, por lo que he platicado con otra arqueóloga, que también me preguntó qué había visto, y la verdad que cuando entramos con estos jóvenes, me dice uno de ellos, mira Eduardo, acá está un guardián, ya lo viste, o sea, la otra arqueóloga, jamás ha entrado a la cueva, y me dio todos los detalles de cómo era este personaje, y mi amigo, el que lo vio al guardián que está dentro de la cueva, idéntico. Parece que lo hubieran visto los dos detalladamente, me detallaron que era un personaje alto y increíble. Entonces, esto nos hace suponer que dentro de las pirámides sí hay guardianes que están, digamos,
resguardando esos espacios sagrados. Esos espacios sagrados que son, digamos, como el útero, donde sale todo el género humano, donde se produce todo ese conocimiento, donde es la madre de esa transformación. Esa es lo que nos está hablando, que las pirámides son sumamente sagradas. Para entrar a una pirámide, para subir hasta una pirámide, es cuando entra uno a la iglesia, hay que subir con ese grado, hay que pedir con ese permiso que nos compete como seres que tenemos un límite dentro de este espacio. Entonces, hay que aprender a conocer las cosas dentro de esas vivencias mágicas religiosas. Es lo que yo creo en este aspecto. ¿Esta cueva es natural o ustedes excavaron ahí? No, esta cueva que está debajo de la pirámide del Sol es natural. Me imagino que posteriormente hacían su ceremonia los sacerdotes dentro de la cueva. Más tarde ellos se pusieron de acuerdo y desplantaron un basamento piramidal, lo que es la pirámide del Sol, es decir, respetando la cueva, y edificaron encima de la cueva la pirámide del Sol, que está orientada precisamente hacia el este, hacia el sol, hacia lo que es la parte de la primavera, y respetaron la cueva, y la cueva llega hasta el centro de la pirámide del Sol, o sea que cuando entra uno, entra zigzagueando en forma de serpiente y va bajando uno hasta el centro de la pirámide y se siente un calor agradable, esa oscuridad, y al centro forma una flor de 4 pétalos, que es de los 4 rumbos del universo, y estamos exactamente en la parte central de la pirámide, y que hay una filtración de agua que, digamos, se está filtrando desde hace muchísimos años, y que ya es un agua pura que localizamos dentro de la cueva, y que tiene un aire cálido, agradable, en verdad. Es algo inimaginable para explicarlo también. Me imagino, pues hay que estar uno ahí de repente para poder saber cómo es esta expresarlo, situación. ¿no? Pero hay cosas que uno no puede expresar. Pues Eduardo, fíjate, mira, el tiempo se nos fue bien rápido platicando. Vamos a molestarte en otra ocasión para seguir hablando de esto, porque hay muchas cosas que seguir hablando, de preguntarte, pero va a ser muy, muy interesante. Qué bueno que tenemos ya esta comunicación contigo, pues, para hablar de tantas experiencias que has pasado, ¿no? Muy amable de tu parte. Y pues te digo, vamos a estarte molestando más adelante para seguir hablando de tantas cosas. Los temas que deseen. No, sí, ha sido un viaje increíble el que nos has dado a través de tus relatos hacia esta cultura. Y yo creo que hay muchas cosas más que compartir con nuestra gente a través de todo lo que has estudiado y has visto y has vivido, Eduardo. Y gracias a la gente que nos ha estado escuchando por este momento y la oportunidad que me diste de compartir algo, lo poquito que sé, para con los demás. No, al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir pues esta información interesante con nuestra gente. Seguimos platicando contigo más adelante. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.